Bueno, en este video ahora vamos a hablar sobre lo que son los sistemas sensoriales, los sistemas perceptivos, neuronas eh, con capacidad de sensar receptores, ¿sí? Y la forma en la cual llegan hacia el sistema nervioso. En el video anterior habíamos visto esta imagen en donde habíamos dicho que para generar un buen movimiento necesitamos que nuestro sistema nervioso tenga una buena llegada de información sensitiva, lo pueda integrar y a partir de ahí pueda generar los movimientos o las respuestas necesarias para poder movernos en forma coordinada. Cuando hablamos de sistema somatosensorial, tenemos que tener en cuenta de que la información sensitiva va a llegar a nuestro sistema nervioso central desde distintas fuentes. Vamos a tener una información visual, vamos a tener una información auditiva, vamos a tener una información propioceptiva, vamos a tener una información, por ejemplo, esteroceptiva, que es de receptores que están en la piel. Después tenemos informaciones que por ahí no están muy vinculadas con el movimiento, pero que también le llegan, como informaciones químicas, como informaciones térmicas, como información de dolor, ¿sí? Entonces, lo que hace el sistema nervioso es justamente recibir esa información y empezar a ver a qué le da importancia, a qué le presta atención. Bien, nosotros ya se sabe que casi el 90-95% de la información que le llega al sistema nervioso no le presta atención, es como que queda desechada. Básicamente porque si tuviésemos que enfocar nuestra atención en toda la información que llega, no se podría tener una atención focalizada, sino que estaríamos prestando atención constantemente a todos los estímulos. Eso sería imposible. Entonces, si uno tuviese que hacer un caminito con respecto a lo que es el recorrido del sistema somatosensorial, toda información somatosensorial va a arrancar de receptores periféricos. Por receptores estamos entendiendo que son neuronas del sistema nervioso que tiene la capacidad para poder captar estímulos. Dependiendo qué tipo de receptor sea, va a ser el tipo de estímulo que va a poder sensar. A su vez, estos receptores van a utilizar vías ascendentes por el cual van a subir hacia el sistema nervioso, van a tener un centro de relevamiento que es el tálamo, toda información pasa por tálamo y a partir de ahí, bueno, se empiezan a generar ciertas respuestas para finalmente poder llegar. Cuando estamos hablando de lo que es una información consciente, van a llegar a lo que es la corteza somatosensorial, y a las cortezas de asociación, que las cortezas de asociación le van a dar un sentido a esa información que está entrando. Cuando nosotros hablamos de receptores, los vamos a clasificar como receptores musculares, es decir, receptores que se encuentran entre medio de fibras musculares, receptores miotendinosos, como es el órgano tendinoso de Golgi, que se encuentra en la unión entre músculo y tendón, receptores articulares, que son receptores que se encuentran en cápsulas, en elementos periarticulares, como por ejemplo ligamentos, o receptores cutáneos, que son receptores superficiales, esteroceptivos, que se encuentran en la piel. Dependiendo cuál sea el receptor, va a ser la vía que va a utilizar, dependiendo del tipo de información, va a ser la vía que va a utilizar y también va a ser el destino que tenga esa información, ya que es importante tener en cuenta de que vamos a hablar de una propiocepción consciente cuando esa información llegue a la corteza somatosensorial y yo pueda
procesarla de forma consciente, o una propiocepción inconsciente cuando esa información sensitiva llegue principalmente a cerebelo, en donde eso no lo podemos regular en forma voluntaria. Ahora, cuando nosotros empezamos a entender lo que son los receptores, eh, tenemos que saber de que los receptores van a generar, de manera simple, van a generar dos tipos de respuesta. Uno va a ser una respuesta refleja, en donde cada receptor, con su vía nerviosa, va a terminar en un determinado nivel de la médula espinal, principalmente. Hay reflejos que no se generan a nivel de la médula espinal, pero en este caso, para poder explicarlo, vamos a utilizar el ejemplo de la médula, en donde cada receptor con su fibra va a terminar en un determinado nivel. Y acá se va a generar, por un lado, un arco reflejo a nivel medular, y por otro lado, va a subir una colateral que va a ir hacia las regiones supraespinales o regiones superiores. Esto es lo que mencionábamos recién. Si va hacia cerebelo, estamos hablando de una información propioceptiva inconsciente. Si va hacia corteza somatosensorial, va a ser una información propioceptiva consciente. Entonces, cuando estamos hablando a nivel medular, acá nos encontramos con el famoso arco reflejo, en donde para explicarlo vamos a utilizar, en este caso, un receptor muscular, que ahora después le vamos a ahondar en detalle, que es el uso neuromuscular. El uso neuromuscular se encuentra dentro del vientre muscular y es la estructura que se va a encargar de cumplir una función sensitiva del músculo. De este uso neuromuscular va a salir una fibra sensitiva que va a ingresar por el asta posterior de la médula. Esta fibra sensitiva, en este caso del uso neuromuscular, va a hacer sinapsis directamente con una neurona motora anterior. Pero si estamos hablando de otro tipo de receptores, como por ejemplo puede ser el receptor del órgano tendinoso de Golgi, que está marcado en este caso con la fibra, con la flecha azul, en este caso no va a tener una conexión directa, sino que va a tener va a ser una sinapsis polisináptica. Ahí vamos a tener distintas neuronas que intervienen. ¿Por qué se le llama arco reflejo? Básicamente porque de un receptor, que en este caso puede ser o el uso neuromuscular o el órgano tendinoso de Golgi, salen fibras sensitivas, que ahora las vamos a clasificar, hacen sinapsis en médula, que puede ser monosináptica o polisináptica. Después de ahí salen motoneuronas alfas que van a ir hacia el músculo para generar una contracción en el mismo. Es decir, la información sale de un receptor, ingresa por el asta posterior de la médula, hace sinapsis en la sustancia gris, sale por el asta anterior a través de motoneuronas para volver al mismo músculo, en el mismo nivel. Por eso se le llama arco reflejo. Vamos a comenzar con uno de los receptores más importantes de nuestro cuerpo, que es el uso neuromuscular. El uso neuromuscular es un receptor que se encuentra dentro del vientre muscular. Cuando hacemos un repaso de la histología del músculo, nosotros sabemos de que eh, el músculo contiene proteínas contráctiles, en donde las más conocidas o las más escuchadas van a ser la actina y la miosina, que tienen la capacidad de superponerse para poder así generar una contracción. Sin embargo, hay partes del músculo que están desprovistas, no tienen actina y miosina, sino que son partes del músculo que van a tener estructuras sensitivas que por la forma que tiene se la denominan usos musculares o usos neuromusculares.
Esos usos neuromusculares van a cumplir con un rol clave en nuestro cuerpo que es regular el tono muscular, que ahora lo vamos a explicar en imágenes más adelante. Y eso lo hace a través de su principal función, que es detectar la longitud del músculo y sensar los cambios de longitudes del músculo, en donde principalmente ante estiramientos musculares, el uso neuromuscular sensa estiramiento, se van a generar respuestas siempre con el objetivo de tener un rol protectivo del músculo. ¿Sí? El uso neuromuscular va a desencadenar lo que se llama el reflejo miotático, que ahora lo vamos a explicar. Ahora bien, cuando estamos hablando del uso neuromuscular, que cumpliría la función del rol sensitivo del músculo, es necesario saber de que no todos los músculos tienen la misma cantidad y la misma densidad de usos neuromusculares. Cuanto mayor cantidad de usos neuromusculares tenga un músculo, ese músculo va a cumplir una función un poco más sensitiva que otros. Va a tener un rol más de coordinación, va a tener un rol más fino, una motricidad más fina que aquellos músculos que no lo tienen. No por nada, los músculos con mayores densidades de uso neuromusculares, es decir, músculos que tienen mayor sensibilidad del cuerpo, van a ser los músculos extraoculares, principalmente el oblicuo superior, los músculos de las manos y los músculos cráneos cervicales del cuello. Es por eso que, por ejemplo, ante situaciones, llamémosle de estrés o situaciones nerviosas, son de los principales músculos que suelen afectarse, ¿sí? Por eso uno ante una situación de estrés, por ejemplo, solemos tener bastante molestias en el cuello, muchas veces generando dolores de cabeza o simplemente generando contracturas a niveles del cuello. Esa es simplemente una forma de entender. Ahora bien, el uso neuromuscular, si nosotros analizásemos eh, las fibras musculares, vamos a decir que el uso neuromuscular se encuentra en paralelo a las fibras musculares y se va a encontrar en la región media, bien en el vientre muscular, en donde ese uso neuromuscular, o mejor dicho, esa región sensitiva del músculo, va a tener en los extremos, vamos a tener lo que se llaman las fibras intrafusales, ¿sí? Y en el medio vamos a tener específicamente el receptor. Si volvemos a la imagen de acá atrás, en esta imagen de la anterior, podríamos decir que acá vienen donde estoy marcando con la flechita o vienen los extremos del receptor, vamos a tener una pequeña capacidad contráctil, pero que no es regulada en forma voluntaria, no es regulada en forma consciente, sino que esa activación de las fibras intrafusales va a depender de una estructura del sistema nervioso que es la formación reticular, en donde a través de neuronas motoras gamma, lo que hacen es estimular los extremos de las fibras intrafusales. De esa forma, permitir la activación o la excitación del receptor. Cuando estamos hablando del receptor, tenemos que diferenciar lo que se llama la cadena nuclear, que vendría a ser lo que estamos marcando en este caso con la flechita, o la bolsa nuclear o saco nuclear, que tiene más
más forma redondeada, en donde esto, por ahí, si uno tuviese que juzgar la imagen, no es algo relevante. Lo que sí es importante es la función que cumple, porque cada una de estas estructuras tienen fibras sensitivas diferentes y sensan, perdón, generan respuestas diferentes. Cuando estamos hablando de las fibras que salen del saco nuclear, son fibras nerviosas sensitivas de tipo 1A. Son las fibras nerviosas más rápidas del cuerpo. Y son fibras que van a sensar estiramiento, pero van a responder o van a ser sensibles a los estiramientos dinámicos. Es decir, si yo tengo el uso neuromuscular, van a sensar cuando yo estiro el uso y van a generar respuestas dinámicas. Mientras que, principalmente de lo que es la cadena nuclear, van a salir también fibras nerviosas, pero estas van a ser fibras nerviosas sensitivas de tipo 2, es decir, un poco más lenta que las anteriores, y también van a sensar estiramiento, pero van a sensar principalmente un estiramiento estático. Cumplen un rol mucho más postural que las fibras 1A. Las fibras 1A cumplen un rol más dinámico, las fibras tipo 2 es un rol más estático. Como para que no queden confusiones, estamos hablando siempre de el uso neuromuscular, solamente que es como si fuese el uso neuromuscular tiene un componente más dinámico y tiene un componente más estático. Las fibras nerviosas tipo 1 responden a movimientos de estiramiento bruscos, ¿sí? Dinámicos. Las tipo 2 son más estáticos y cumplen un rol más vinculado a lo que es la postura, a lo que es el mantenimiento del tono muscular. Entonces, para estimular el uso neuromuscular, podríamos simplificarlo en dos posibles formas. Una es si yo estiro el músculo directamente. Es decir, si yo al músculo le genero un estímulo de estiramiento, sobre todo un estiramiento brusco, ese músculo va al elongarse, va a estimular ese uso neuromuscular y de esa forma se van a estimular los receptores generando una respuesta. Por otro lado, puedo estimular al uso neuromuscular activando directamente los extremos de las fibras intrafusales a través de lo que es la motoneurona gamma o la descarga gamma que viene de la formación reticular. Entonces, vamos a ver esta imagen. Cuando yo tengo un músculo que lo estoy elongando, si yo sigo las flechitas, esta parte del músculo va para un lado, esta partecita del otro va para el otro. Al estirarse, como una soga que se estira, se estimula la parte central y ahí se genera la descarga de potenciales de acción. O sea, se estimula el músculo. Si yo tuviese, o mejor dicho, cuando el músculo se contrae, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo tengo un bíceps y el bíceps lo estoy contrayendo, cuando se está cortando el músculo, lo que sucedería con el uso neuromuscular es que al acortarse dejaría de informar. ¿Por qué? Porque el uso neuromuscular sensa solamente estiramiento. Por lo tanto, cuando el músculo se contrae, se necesita de que alguien estire el uso neuromuscular. ¿Para qué? Para permitir de que todo el tiempo ese receptor esté estimulado.
quien se va a encargar todo el tiempo de mantener estimulado el uso neuromuscular van a ser las motoneuronas gamma a través de lo que es el bucle gamma. ¿Qué vendría a ser el bucle gamma? Nosotros tenemos una estructura del sistema nervioso que es la formación reticular que cumple con la función de regular el tono. ¿De qué forma regula el tono? La formación reticular lo que hace es, a través de núcleos pontinos y bulbares, regular el tono muscular. Las fibras reticulares, las fibras pontinos vendrían a ser, o retículo espinales, van a aumentar el tono, o sea, van a aumentar la descarga en motoneuronas. Las fibras bulbares van a bajar el tono. Entonces, si nosotros vemos la imagen, nosotros desde la formación reticular vemos que baja a través del fascículo retículo espinal, o acá podríamos sumar directamente el bulbo espinal también, pero como estamos hablando de que estamos manteniendo el tono, solamente se deja el excitatorio, que es el retículo espinal, y desde esta vía, retículo espinal, van a hacer sinapsis en las motoneuronas gamma, que las motoneuronas gamma se encuentran en el asta anterior de la médula, pegaditas a las motoneuronas alfa. La diferencia está en que las motoneuronas gamma, al salir por el asta anterior, no van a ir al vientre muscular o a las fibras musculares contráctiles en forma voluntaria, sino que van a ir hacia los extremos de las fibras intrafusales, ¿sí? Es decir, van a ir hacia la pequeña partecita que tiene capacidad contráctil, que se van a encargar de estirar el uso neuromuscular. Es decir, las motoneuronas gamma salen por el asta anterior, después se bifurcan y una va a una partecita y la otra va hacia la otra. Entonces, al contraerse, es como que estira el uso neuromuscular. Al estirarse el receptor, el uso neuromuscular, sale por la fibra aferente sensitiva, que recordemos puede llegar a ser de tipo 1A o 2, y desde acá va a ingresar por el asta posterior de la médula, va a hacer sinapsis con la motoneurona, pero en este caso es motoneurona alfa, y desde acá esta motoneurona alfa va a venir hacia el vientre muscular, generando esto que es el reflejo miotático. ¿Qué pasa? Como si uno tuviese que analizar esta imagen, como la fibra viene de arriba y hace tipo un rulito, a esto se lo conoce como bucle, que bucle viene de rulo, bucle gamma, porque justamente todo arranca en la formación reticular, baja a través de fascículo, retículo espinal, que recordemos en el primer video lo habíamos visto como una vía indirecta, y desde acá hace sinapsis en la motoneurona gamma para ir a los extremos de las fibras intrafusales, estirar el uso neuromuscular y que ahí se desencadene el reflejo miotático. Y a su vez, también del uso neuromuscular, se envía una colateral hacia el cerebelo, a través de lo que es la vía espinocerebelosa. Por lo tanto, del uso neuromuscular se va a estar llevando una información propioceptiva inconsciente para que el cerebelo pueda ajustar o hacer los movimientos necesarios para regular la contracción, la contracción muscular. Entonces, de la formación reticular tenemos dos núcleos. Los núcleos pontinos se van a encargar de aumentar el tono muscular. Los núcleos vulvares se van a encargar de disminuir el tono muscular. Entonces, es todo el tiempo como una especie de balanza entre que si aumento el tono
o lo disminuye. Y esto va a ser, o esto se va a llevar a cabo a través de motoneuronas gamma, que no es un tipo de contracción que se pueda regular en forma consciente o en forma voluntaria. El tono muscular tiene una regulación involuntaria o subcortical. Ahora, cuando estamos hablando de tono muscular, hay muchas definiciones dependiendo de la bibliografía que uno esté leyendo. Hay hay distintas definiciones, hay algunos que lo toman como un estado de semicontracción del músculo, a la resistencia a la resistencia, perdón, o una especie de resistencia al movimiento pasivo. Hay otros que lo toman como un estado de semicontracción muscular que sea lo suficientemente fuerte como para vencer la gravedad, pero sea lo suficientemente débil como para permitir el movimiento. Lo importante de entender del tono muscular es que estamos hablando de un estado de tensión muscular que va a tener el músculo en reposo. Es decir, si nosotros en la posición en la cual estamos ahora nos palpamos cualquier músculo del cuerpo, ese músculo tiene una pequeña tensión, que esa tensión vendría a representar el tono muscular. Esa tensión, ese tono, está regulado no en forma voluntaria, sino que lo regula la formación reticular. Ahora, a modo explicativo, si uno tuviese que hacer un cuadro comparativo, podríamos decir que hay muchas veces alteraciones que van a cursar con hipertonía u otras que van a cursar con hipotonía. Cuando hablamos de hipertonía, lo que vamos a tener es una tensión mucho más elevada del músculo en reposo. Es la típica característica de la persona que, por ejemplo, sufrió una ACV y quedó con una hipertonía que tiende a la espasticidad, ¿sí? Es decir, es la persona que tiene, por ejemplo, la mano pegada al cuerpo. La espasticidad es un estado de hipertonía en donde está un poco más aumentado ese tono. Con tendencia a la rigidez, la persona con hipertonía no puede aflojar esa hipertonía, ¿sí? Es decir, la persona que tiene el tono aumentado no es que lo puede regular, eso, no es que dice, ay, ahora lo voy a aflojar, porque eso, recordemos, es algo involuntario. Y en general son las lesiones típicas cuando estamos hablando de una lesión de la cápsula interna, de la vía piramidal, ¿sí? O algo vinculado al sistema nervioso central. La hipotonía, por otro lado, es lo contrario. La hipotonía es lo que tiende más a la flacidez. Es un músculo que tiene poco tono, entonces, al tener poco tono, es un músculo que la persona le cuesta vencer la gravedad, ¿sí? Es un músculo débil, en donde yo al moverlo no me voy a encontrar con una rigidez, sino que me voy a encontrar como algo flácido al momento de evaluar o al momento de generar ese movimiento. En general, son las lesiones o tienden a ser las lesiones de personas que tengan problemas a nivel del sistema nervioso periférico o, por ejemplo, lesiones cerebelosas. No siempre, no es que es el 100% así, pero es la tendencia a tener o hipertonía o hipotonía dependiendo del lugar de la lesión. Ahora, a nivel de la médula, si nosotros hiciésemos un corte en el asta anterior de la médula, es importante que tengamos en cuenta que vamos a tener neuronas motoras anteriores, ¿sí? Que son las motoneuronas, en donde algunas van a ser motoneuronas alfa y otras van a ser motoneuronas gamma. Es decir, son motoneuronas que están, se podría decir, una al lado de la otra. Pero en las motoneuronas alfa
se genera una convergencia de información. En las motoneuronas alfa no solamente le está llegando información de las estructuras superiores, o sea, de la vía piramidal que hace sinapsis con la motoneurona alfa, sino que también le llega, por ejemplo, información de el uso neuromuscular que está entrando, que hace sinapsis, le llega información de interneuronas, ¿sí? O sea, converge todo en la motoneurona anterior, en el movimiento voluntario. Es por eso que nosotros vamos a decir que la neurona anterior, dependiendo del tipo de estímulo, hay que ver si logra despolarizarlo o no, se va a generar el movimiento. Por ejemplo, si yo estoy evaluando un reflejo medular, como puede llegar a ser el golpe en el tendón rotuliano, donde al percutir el tendón rotuliano se genera una respuesta, puede ser de que la persona, al momento de que yo lo estoy evaluando, voluntariamente no quiera que se lleve a cabo el reflejo. Entonces, contrae en forma voluntaria el cuádriceps y me evita a mí poder evaluarle el reflejo. Y eso es porque a la misma motoneurona le llegaron dos informaciones diferentes y por supuesto va a prevalecer por ahí la información que viene por parte de un nivel mayor de jerarquía, en este caso de la corteza motora. Bien, hablando, ¿por qué hacemos mención a que tenemos neuronas motoras alfa y gamma? Porque ambas motoneuronas se van a contraer al mismo tiempo cuando se esté llevando a cabo un movimiento voluntario. ¿Por qué sucede esto? Si nosotros vemos la imagen, acá arrancamos con un estímulo de motoneurona alfa que está por estimular este vientre muscular. ¿Qué dijimos? Que cuando se estimula el vientre muscular, el uso neuromuscular va a censar estiramiento, pero cuando se contrae el músculo, ese uso neuromuscular dejaría de informar. Por lo tanto, si yo estoy contrayendo este vientre muscular, cuando las fibras musculares, o sea, actina y miosina, se contraen, el uso neuromuscular tendería a acortarse y ese uso dejaría de informar. Por lo tanto, nuestro sistema nervioso dejaría de recibir información. Y eso sería algo terrible. Para eso, en el mismo momento en el cual la motoneurona alfa se está contrayendo, se va a estimular también la motoneurona gamma con el objetivo de eh, contraer los extremos de las fibras intrafusales y poder estimular el uso neuromuscular. De esa forma, ese uso neuromuscular va a tener un doble beneficio. Por un lado, va a informarle al sistema nervioso en forma constante sobre su grado de tensión, ¿sí? Y el cerebelo permanentemente va a estar haciendo los ajustes necesarios según lo que necesite. Y por otro lado, en caso de que se necesite reforzar esa contracción o disminuir esa contracción, se va a llevar a cabo un feedback en donde a través del uso neuromuscular voy a poder o reforzar la contracción o disminuirla. De esa forma vamos a ir teniendo constantemente un movimiento cada vez más sincrónico, cada vez más preciso. Por otro lado, tenemos unos receptores que se encuentran en la unión miotendinosa, que son los llamados receptores del órgano tendinoso de Golgi o receptores de Golgi, en donde estos receptores, a diferencia del uso neuromuscular, no se encuentran en paralelo, sino que se encuentran en serie, ¿sí? Se encuentran perpendicular a las fibras. Y son receptores que están preparados para censar tensión.
¿sí? O sea, lo que hace el órgano tendinoso de Golgi es sensar tensión, ya sea una tensión por contracción del músculo o una tensión por un estiramiento del músculo. Y una característica llamativa de este tipo de receptores es que no es modulado por el sistema nervioso central, o sea, no es un tipo de respuesta que yo pueda manejarla en forma voluntaria, que se pueda, que la persona lo pueda regular, sino que depende pura y exclusivamente del tipo de estímulo. Y este receptor, que es el órgano tendinoso de Golgi, va a llevar a cabo el reflejo miotático inverso, en donde el reflejo miotático inverso, la función que va a cumplir es inhibir al músculo agonista y contraer al músculo antagonista. Es decir, es un receptor que cumple una función más protectiva, más de defensa de nuestra estructura miomuscular, ¿sí? O miotendinosa, perdón, miotendinosa, con el objetivo de evitar lesiones. Cuando se activa este reflejo, que es el órgano tendinoso de Golgi, vamos a tener un receptor, una fibra nerviosa que es una fibra nerviosa, en este caso 1B, que va a ingresar por el asta posterior, va a hacer sinapsis a nivel del asta anterior de la médula a través de una interneurona y acá va a salir por una motoneurona alfa. Acá lo que faltaría en la imagen es que tenemos una doble salida, porque una fibra va hacia un músculo con el objetivo de inhibirlo y otra va hacia el músculo antagonista con el objetivo de estimular. Ahora, a diferencia del uso neuromuscular, que el uso neuromuscular solamente sensaba estiramiento, el órgano tendinoso de Golgi sensa tanto estiramiento como contracción, pero principalmente sensa contracción. ¿Sí? Es decir, genera más descarga con una contracción que un estiramiento. Y eso es porque este receptor cumple con una función mucho más de evitar lesiones que el uso neuromuscular. Entonces, ¿qué va a buscar este receptor? Que cuando el músculo o el tendón están teniendo un grado de tensión que pueden generar un desgarro, una ruptura tendinosa o muchas veces en donde el tendón rompa parte del hueso, eh, este receptor lo que va a hacer es activarse para relajar ese músculo y que se contraiga el antagonista. Acá estamos hablando de que son reflejos. Este tipo de respuesta eh, se generan en forma involuntaria, aunque muchas veces con el entrenamiento se logra inhibir este tipo de reflejo. Después, solamente a modo informativo, vamos a decir de que este tipo de receptor anteriormente se pensaba o se conocía de que se necesitaba un estímulo, una tensión extrema para que logre ser estimulado. Entonces, las técnicas que se aplicaban con el objetivo de estimularlo eran técnicas muy bruscas, eran técnicas que necesitaban una gran contracción o un gran estiramiento por parte de la persona. Hoy en día se sabe que son receptores que ya ante la mínima tensión comienzan a despolarizarse y dependiendo de las necesidades del músculo, logran llevar a cabo el reflejo miotático o no. Bien, ese es simplemente a modo anecdótico. Después, por otro lado, tenemos receptores que se encuentran en articulaciones, receptores que se encuentran en ligamentos periarticulares y que, a diferencia
del receptor del uso neuromuscular y del órgano tendinoso de Golgi son receptores que van a llegar hasta la corteza somatosensorial. Entonces van a ser receptores que van a formar lo que se llama la propiocepción consciente. ¿Qué vendría a ser la propiocepción consciente? Es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de poder, por ejemplo, cerrar los ojos, enfocar la atención y decir, yo tengo la rodilla derecha en tal posición, el tobillo en tal posición, el hombro en tal posición. Es decir, la propiocepción consciente permite saber en forma voluntaria en qué posición o en qué, de qué forma se encuentra nuestra articulación. Estos tipos de receptores que tienen, hay diferentes, hay algunos que son receptores de Ruffini, otros que son de Pacini, ¿sí? Cumplen con la función constante de estar informando acerca de la posición articular. Y sobre todo suelen aumentar su descarga cuando estamos hablando de los extremos de la articulación, porque son son los rangos articulares donde hay mayor riesgo de lesión. Entonces, si uno tuviese que tratar de entender esto, por ejemplo, vamos a utilizar la articulación de la muñeca, si uno tuviese que tratar de entender, podríamos decir de que cuando la muñeca está en máxima flexión o la muñeca está en máxima extensión, es en donde, ya sea por tensión ligamentaria o por la posición articular, se genera la mayor descarga de esos receptores. De esa forma, el sistema nervioso está en alerta y puede responder ante un riesgo de lesión. Por supuesto que cuanto más entrenada está la persona, mayor va a ser la respuesta y mejor va a ser la misma. Pero también estos receptores permiten que nuestro sistema nervioso conozca la posición exacta de la articulación. Y de esa forma nos permite tener una orientación espacial de la articulación que yo quiero prestar la atención. Es decir, por ejemplo, el hombro es una articulación que tiene mucho movimiento. Es la articulación con mayor movimiento del cuerpo. El sistema nervioso tiene que tener la capacidad de poder censar propioceptivamente a la articulación del hombro en todo su recorrido. Porque si no, si hay una pequeña parte de ese rango que el sistema nervioso no lo logra captar, es un rango que puede inducir a lesiones. Es por ese motivo que, por ejemplo, en personas que han tenido lesiones a nivel del hombro, la articulación glenohumeral, se necesita reentrenar y rehabilitar la parte propioceptiva, porque si no esa persona tiende a tener recidivas en la lesión. Cada articulación del cuerpo, dependiendo la cantidad de receptores que tenga, va a tener una información propioceptiva consciente mayor o menor. Articulaciones como por ejemplo el tobillo tienen mucha información propioceptiva consciente, es lo que nos permite mantenernos parados. Mientras que otro tipo de articulaciones, como por ejemplo podríamos llegar a mencionar el codo, ¿sí? No tiene una información propioceptiva tan importante. Primero porque tiene mucho menos ejes y planos de movimiento, y por otro lado, porque al no ser una articulación que cumpla, por ejemplo, con el equilibrio, no es necesario que lleve tanta información propioceptiva al sistema nervioso. Por último, tenemos los receptores cutáneos o receptores de la piel, que en este caso lo vamos a dividir en tres grandes grupos.
Mecanorreceptores son los receptores sensitivos que se van a encargar de sensar estímulos mecánicos, como por ejemplo roce, presiones, ¿sí? Golpes sobre la piel. Termorreceptores, que son receptores que van a sensar estímulos térmicos, si me aplico calor o frío sobre la piel. Y nociceptores, que van a ser receptores que se van a encargar de informarle al sistema nervioso si tengo alguna lesión, algún daño. Son los receptores del dolor. Lo que hacen los receptores cutáneos es, en los miembros superiores, sobre todo a nivel de la mano y de los pulpejos de los dedos, van a permitir que nuestro sistema nervioso pueda tener una motricidad fina y coordinada con nuestras manos. Entonces nos van a permitir tener todos los movimientos para poder hacer pinzas, agarrar y poder hacer manualidades. Que recordemos, lo visto en el primer video, hay un área especializada del sistema nervioso que tiene que ver con lo que es la manualidad. Porque, es decir, estamos hablando de un movimiento que tiene mucha sensibilidad motriz. Por otro lado, en los miembros inferiores, en los niveles inferiores, sobre todo van a permitir generar movimientos reflejos, movimientos de protección. Ahora la siguiente imagen lo vamos a explicar. Y a nivel de las plantas de los pies, nos van a permitir saber en qué posición se encuentran nuestros pies para saber cómo estamos equilibrados, cómo estamos en la posición bípeda. Ya que cuando la persona se encuentra, por ejemplo, con los pies muy juntos, con una base de sustentación baja, la demanda del equilibrio va a ser mayor. Por lo tanto, automáticamente el sistema nervioso va a empezar a prestarle mucha más atención a la información de los pies. Mientras que, por ejemplo, si separamos un poco más los pies, las bases de sustentación, la demanda propioceptiva de los pies no va a ser tan elevada. Sucede lo mismo si, por ejemplo, en vez de estar pisando suelo firme, estamos pisando, por ejemplo, arena o estructuras inestables, en donde constantemente se tiene que ir adaptando ese sistema nervioso a las imperfecciones del piso. Entonces, para poder generar una buena respuesta motriz, necesitamos que los receptores plantares estén informando en qué posición está. Recordemos que todo movimiento arranca de eh, una percepción o de un estímulo sensitivo. Entonces, estos receptores son los que le van a permitir o son los que le van a informar al sistema nervioso sobre qué estructura, sobre qué textura estamos caminando, si estamos tocando algo que es liso, si es rugoso, si es algo que nos puede generar peligro, si es algo que nos puede quemar, ¿sí? Si la base de sustentación que yo estoy pisando o la estructura que yo estoy teniendo es algo que me aumente la demanda de equilibrio, si es algo que me permite, como si fuese estar más relajado a nivel del equilibrio. Es decir, los receptores cutáneos, principalmente lo de las plantas de los pies o las palmas de las manos, van a cumplir funciones diferentes. Una mucho más vinculada a lo que es el equilibrio y la percepción de cómo yo estoy parado con respecto al entorno, mientras que las manos una función más de manualidad y desarrollo de una motricidad fina. Después, de los miembros inferiores, principalmente se va a llevar a cabo un reflejo que se llama reflejo flexor o de retirada, que nos va a permitir alejarnos de un estímulo que nos puede generar daño. Entonces, básicamente, ¿qué sucede? Si yo voy caminando y piso, por ejemplo, un clavo, en donde me aparece un estímulo lesivo, esa estimulación de los nociceptores va a subir a través de fibras dolorosas tipo 3, va a ingresar a la médula y acá se van a generar diversos tipos de sinapsis, es un circuito polisináptico, con la intención de activar a los músculos flexores
homolaterales al miembro de donde viene el estímulo doloroso. Entonces me estimula los músculos flexores de ese miembro homolateral y me estimula los extensores de la extremidad contralateral. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy caminando y piso un clavo, yo necesito no solamente poder levantar esta pierna, sino que el apoyo quede en la otra pierna. Porque si a mí se me estimularían los dos patrones flexores de los dos miembros inferiores, no me podría mantener parado. Entonces, el reflejo flexor de retirada lo que hace es estimular los músculos flexores del miembro homolateral al cual le llega esa información lesiva y estimula los extensores contralaterales. Este tipo de reflejo es más común en los miembros inferiores, pero también se puede llevar a cabo en los miembros superiores, que por ejemplo es el típico caso de cuando uno toca una pava o una olla que esté caliente, automáticamente cuando uno la toca, saca la mano. ¿Sí? Eso es porque se activa el patrón flexor y lo aleja. Eso es un reflejo, eso es algo en lo cual la corteza no interviene y justamente cumple una función protectiva. Ahora bien, todo esto que estamos hablando tiene que ver con receptores, pero estos receptores tienen que ascender hacia el sistema nervioso y, a modo de simplicidad, se lo dividen en dos grandes grupos para ascender. Por un lado, el llamado grupo dorsal o posterior, que está formado por el fascículo de Golgi-Burdach, y por otro lado, un ascenso que se da a través de lo que es el haz espinotalámico anterior y lateral, que van a unirse y formar el haz o la ascensión anterolateral. El sistema dorsal lemnisco-medial anatómicamente se caracteriza porque del receptor ingresa la fibra sensitiva por el asta posterior, pero no hace sinapsis o no cruza en el mismo nivel de la médula, sino que va a ascender hasta el bulbo, donde ahí se va a llevar a cabo la primer sinapsis. Después del bulbo va a cruzar hasta llegar al tálamo y acá se va a llevar a cabo la segunda sinapsis para llegar a la corteza somatosensorial, en donde se hace un registro consciente del movimiento. Es decir, que la vía dorsal o dorsal lemnisco-medial o de Golgi-Burdach, tiene distintos nombres, va a ascender en forma homolateral y recién cruza a nivel del bulbo. ¿Qué característica tiene este tipo de vía? Es que se va a encargar de llevar la información principalmente propioceptiva, todo lo que tiene que ver con el tacto fino, la propiocepción consciente. Es decir, si yo cierro los ojos y agarro el mate, en este caso con la mano derecha, los receptores táctiles y propioceptivos de este miembro, en este caso mi brazo derecho, por si lo están viendo de forma cruzada por la cámara, van a llegar hacia la médula y van a ascender homolateral y recién a nivel del bulbo van a cruzar. De esa forma voy a ser consciente del tipo de estímulo sensitivo que estoy percibiendo. La vía anterolateral, por su parte, anatómicamente se caracteriza porque del receptor, la vía sensitiva ingresa por el asta posterior, hace sinapsis antes de cruzar y después cruza y asciende por la vía anterolateral. Es decir, la primer sinapsis está en médula, asciende por la vía contralateral, la segunda sinapsis es en el tálamo y finalmente llega a corteza donde se hace consciente ese estímulo. Es decir, a diferencia del anterior,
la vía anterolateral asciende por el estímulo, perdón, asciende por el lado contrario de la médula. Y el sistema anterolateral se va a encargar de llevar principalmente información termoalgésica, es decir, todo lo vinculado con sensaciones térmicas y dolor, y el tacto grosero o tacto que no requiere un alto poder discriminativo, como puede ser las vibraciones, la picazón, ¿sí? En donde la característica que tiene es que en una hipotética situación en la cual una persona tiene una lesión, supongamos que perdemos la mitad de la médula, ¿sí? En este caso sería una lesión, una hemisección medular izquierda, ¿sí? La persona perdió por una lesión la mitad de la médula, en este caso la izquierda. ¿Qué característica clínica tiene este tipo de lesiones? Que voy a perder, si tengo una lesión izquierda de la médula, completa tiene que ser, hemisección completa de la médula, voy a perder la información anterolateral del lado contrario a la médula. Es decir, si en este caso la lesión es izquierda, voy a perder la sensibilidad termoalgésica del lado derecho. Mientras que si tengo una lesión del lado izquierdo de la médula, voy a perder la información propioceptiva del lado izquierdo. Es decir, si tengo una lesión izquierda, pierdo la sensibilidad propioceptiva del lado izquierdo y la sensibilidad termoalgésica del lado derecho, ya que cruza a ese mismo nivel y asciende por el otro lado. Finalmente, cuando la información llega a la corteza somatosensorial, ahí es donde se lleva a cabo un registro consciente de la información. Recién cuando llega a corteza es donde logramos tener registro de la información que está llegando. Si no llega a corteza, no se logra no se logra tener un foco consciente de ese estímulo. Dentro de lo que es la corteza, es importante mencionar de que tenemos una corteza somatosensorial primaria y secundaria, en donde la corteza somatosensorial primaria es donde mayor sinapsis se van a llevar a cabo, es donde verdaderamente le llega toda esa información sensitiva, mientras que la corteza somatosensorial secundaria cumple un rol más de darle sentido a esa información que está llegando. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro sistema nervioso tiene una capacidad que se llama esterognosia de poder reconocer objetos con los estímulos táctiles, sin que intervenga la visión. Entonces, si yo, por ejemplo, cierro los ojos y toco un mate, yo no solamente que con los ojos cerrados y tocando solamente con los dedos, logro identificar que esto es un mate, sino que a su vez, automáticamente, cuando logré saber qué es, le doy una función. Yo digo, esto es un mate, sirve para eh, tomar agua caliente, requiere yerba, es un fenómeno social, porque en general el mate es algo que se comparte. Entonces, le di un sentido a esa información somatosensorial que ingresó. Cada persona, dependiendo de la experiencia previa, le va a dar determinado sentido a las cosas. ¿Sí? Y eso es un trabajo en paralelo que se lleva a cabo entre la corteza somatosensorial primaria y secundaria. Ahora, cuando
hablamos de la corteza somatosensorial, debemos recordar de que no todo nuestro cuerpo tiene la misma sensibilidad. Tenemos áreas o partes de nuestro cuerpo que son mucho más sensibles que otras, que eso depende muchísimo de qué tipo de articulación sea o qué tipo de músculo sea. Cuanto más usos neuromusculares tengo, va a tener un rol sensitivo mayor. Cuanto más receptores capsulares o receptores articulares tenga, voy a tener una mayor sensibilidad. Entonces, en la corteza somatosensorial, no solamente que vamos a hacer consciente el estímulo, sino que también vamos a poder darle un significado a ese estímulo y cuanto mayor sea la aferencia sensitiva, mayor va a ser el grado de motricidad o más fino va a ser la respuesta a generar. A mayor sensibilidad voy a tener una motricidad más fina. Entonces, ¿qué vemos acá en la imagen? Este es el famoso músculo de Penfield, en donde se hace una representación gráfica y vemos que ciertas áreas de nuestro cuerpo, como es la cara, ¿sí? La fonación, la boca, la mano, se podría acá sumar los pies, ¿sí? Y las estructuras, los genitales, son zonas que tienen mucha sensibilidad y al tener más sensibilidad son las que requieren una motricidad más fina. ¿Qué significa que tenga mucha sensibilidad? Básicamente que tiene muchos receptores. Y al tener más receptores, son más neuronas, son más fibras, es mucha más información que le llega al sistema nervioso. Y eso es básicamente lo que nos da pie para explicar los campos receptivos. Un campo receptivo es el área que ocupa una neurona sensitiva. Cuanto más chiquito es el campo receptivo, significa que si yo, por ejemplo, tengo un campo receptivo, vamos a poner números hipotéticos, si yo tengo un campo receptivo de 10 centímetros, ese campo receptivo, todo estímulo que llegue dentro de esos 10 centímetros lo va a captar una sola neurona. Si en vez de tener un campo receptivo de 10 centímetros, tengo 10 campos receptivos de 1 centímetro, significa que en vez de tener una neurona de 10 centímetros, tengo 10 neuronas de 1 centímetro. Por lo tanto, son 10 receptores, son 10 vías nerviosas, son 10 aferencias que le está llegando al sistema nervioso. Cuanto mayor sea la aferencia, mejor va a ser el tipo de integración que le va a dar y mejor va a ser el nivel de respuesta. Por eso, cuanto más pequeño es el campo receptivo, hay mayor discriminación, tengo mayor poder de sensibilidad. ¿Sí? De acá que vemos la imagen de que si yo tengo un campo receptivo grande, por más de que coloque o lleguen dos estímulos al mismo tiempo, si lo capta un solo campo receptivo, una sola neurona va a ser la que se estimule. Si en vez de un campo receptivo acá tuviese dos, ahí serían dos neuronas y tengo mayor aferencia sensitiva. De ahí que se hace una pequeña evaluación clínica que se llama el test de discriminación de los 2 puntos, en donde, ¿qué hace el test de discriminación de 2 puntos? Permite medir el nivel de sensibilidad superficial que tiene la persona. Si yo tengo un campo receptivo grande y yo apoyo, por ejemplo, un compás acá, en este compás estoy, si bien estoy mandando dos estímulos táctiles, lo capta una sola neurona. Por lo tanto, tengo una sola información que está saliendo. No logro
censar dos estímulos. Censo uno solo, porque por más que sean dos, lo capta la misma neurona. Ahora, si en vez de tener un campo receptivo grande, tengo campos receptivos chiquitos, acá fijémonos cómo estos mismos dos estímulos eh, activan o despolarizan dos neuronas diferentes. Entonces, nuestro sistema nervioso va a lograr captar dos estímulos en vez de uno, teniendo una mayor discriminación. De ahí que, vuelvo a repetir, cuanto más pequeño sea el campo receptivo, mayor discriminación. Esta prueba del test de discriminación de 2 puntos es la que se utiliza en la práctica clínica y nos permite, por ejemplo, diferenciar cuando estamos hablando de la sensibilidad de los pulpejos de los dedos, de los pies, ¿sí? De zonas muy sensibles a otras menos sensibles, como por ejemplo la espalda. Se ha encontrado, ¿sí? Se sabe que esos campos receptivos o esas áreas de campos receptivos son altamente entrenables. Por lo tanto, no tienen un tamaño fijo, sino que si, por ejemplo, la persona tuvo una lesión sensitiva o directamente no lo entrenó, el campo receptivo va a tender a ser, ese campo va a ser un poco más amplio, mientras que si eso se estimula, con estímulos táctiles, por ejemplo, lo que sucede en las personas ciegas, en donde con estímulos táctiles pueden leer, esos campos receptivos van a ser cada vez más pequeños, mejorando esa sensibilidad. Y por último, un concepto que es muy importante, tiene que ver con la inhibición lateral. ¿Qué significa la inhibición lateral? Es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de lograr hacer bien específico de dónde llega esa información táctil o esa información sensitiva. Y esto sucede porque cuando un estímulo logra despolarizar una neurona sensitiva, acá en este caso estamos viendo un alfiler, por ejemplo, que logra despolarizar una neurona central sensitiva, o sea, un mecanorreceptor, esta neurona no solamente que va a llevar la información a través de una vía, ¿sí? Estimulando a otra neurona, sino que se va a encargar de inhibir a las neuronas que tienen al costado. ¿Para qué? Para que cuando yo estoy tocando o estoy recibiendo un estímulo táctil, como por ejemplo en este caso se mueve mucha piel, capaz que se estimulan muchas neuronas. Entonces, ¿qué dijimos? Si se estimulan muchas neuronas, el sistema nervioso no logra discriminar bien de dónde viene ese estímulo. Al lograr poder diferenciar si el estímulo fuerte viene más de la parte central o viene más de los costados, la neurona que más se activa, que más se estimula, automáticamente no solamente lleva la información al sistema nervioso, sino que va a encargarse de inhibir a las neuronas vecinas. Por eso se le denomina inhibición lateral. Y el objetivo o la función que cumple esta inhibición lateral es simplemente lograr hacer que un estímulo sea lo más específico posible y que el sistema nervioso central logre discriminar bien específicamente de dónde viene ese estímulo. Esta inhibición lateral no solamente se da a nivel periférico, en lo que son las neuronas de primer orden, sino que también se van a dar en las neuronas de segundo orden y en las de tercer orden. Es decir, tanto a nivel, por ejemplo, de bulbo, que es donde está la primer sinapsis propioceptiva, como a nivel del tálamo, que es donde está la segunda sinapsis. Y finalmente, esto es simplemente a modo introductorio, porque lo vamos a ver en la clase de funciones superiores del sistema nervioso central, saber de que tenemos ciertas regiones o ciertas áreas que se llaman áreas de asociación, como es el área de asociación parieto-temporo-occipital, el área prefrontal o el área de asociación límbica, que lo que van a hacer es darle
un sentido a los estímulos que están ingresando hacia el sistema nervioso. Es decir, por ejemplo, en la corteza de asociación parietal o parieto-temporo-occipital, que está muy vinculado, por ejemplo, a lo que es el sonido, cuando yo escucho el sonido, por ejemplo, de la frenada de un auto, ese es un estímulo auditivo que entró. Pero si yo nunca escuché una frenada de un auto, no sé qué es, porque no le doy un significado. Ahora, si yo ya sé que es una frenada de un auto, automáticamente yo al escuchar ese sonido o esa información auditiva, yo ya sé qué significa y qué puede traer como consecuencia. Si es una frenada de un auto, significa de que un auto iba a mucha velocidad, tuvo que frenar de golpe, pudo haber un accidente, hasta incluso me puedo imaginar fenómenos o imágenes a futuro, y ahí es donde aparece lo que se llama la percepción multimodal, que lo tenemos que vincular a lo que son las neuronas multimodales, en donde eh, a los estímulos se le da un significado y muchas veces, cuanto mayor sea la cantidad de estímulos eh, que yo quiero trabajar o cuanto mayor estímulo le dé al sistema nervioso, mucho mejor. Por ejemplo, si yo agarro una taza de café, ¿qué puedo hacer para tener una percepción multimodal? Primero lo veo al café, fenómeno visual, ¿sí? Sistema visual, lo veo el café. Segundo, lo huelo, el café tiene olor. Tercero, toco la taza para ver si está caliente, si está frío. Hasta incluso, bueno, hay gente que puede con el dedo revolverlo el café. Y después finalmente lo tomo. Entonces, de distintos tipos de estímulos, visuales, olfativos, táctiles y después de lo que es el gusto, lo que hice fue meter muchos estímulos, pero con un solo objetivo, que fue darle un sentido al café. De esa forma se logra que nuestro sistema nervioso tenga una percepción multimodal de las aferencias que se está teniendo. Con esto damos por finalizado eh, la clase o la introducción a lo que es la parte sensitiva de, de control motor. En la clase que sigue vamos a hablar sobre la neurofisiología del sistema visual y del sistema vestibular.